Esta misa la ofrecemos por el eterno descanso de José Ramón Walsh Fernández, por las familias Marsal de la Garza y de Sentis Linares, Irma Alicia Rodríguez Jaquín, por el padre Darío Pérez Mastranzo, por el padre José Guadalupe Hernández, por Rosa María García de Arrubarrena, Jorge Pérez Quintero, Manuela Mojarras Montiel, Seferino Ramos Huerta, Alfredo López López, Micaela Teresa Santiago, Guadalupe Santiago Vázquez, José María Vázquez Juárez, José María Islas Vázquez, Tomasa Vázquez Santiago, María Magdalena Islas Vázquez, Pedro Islas, Regina Islas Gaspar, Concepción Islas Gaspar, Cristina Islas Gaspar, por la salud del obispo de Ciudad Obregón, Felipe Pozos Lorenzini, por el padre Roberto Camacho, por Gloria Dulce María Ramírez Olivares, por Teresita Espinosa de los Monteros, por Pilar Álvarez de Richards, por Rocío Espinosa de los Monteros, Aralí Sánchez Rosas, Diana Gómez Barón, Amalia Sánchez, Alicia Jaquín Guzmán, Carmelita García, Rosita Marsal, por el padre Esteban López, María de Jesús Salazar, Marcela Aguirre, Mario Bracomonte y familia, Giovanna Chávez, Lupita Rodríguez, y nos unimos a la acción de gracias de José Luis Adrián Gómez y por las intenciones y necesidades de la familia Vergara Nava, familia Gómez Espinosa y Rosete Anaya, Vergara Arellano, Transporte Chávez, Laura Teres Barruecos, Víctor Manuel Quine de la Cruz, y por Susana María Muñoz Cano y Jiménez, por el eterno descanso de Víctor Rendón Briceño y de Edilberto Barrios Tapia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos nuestra fe hoy, Dominica 25 del tiempo ordinario. Ofrezco la Eucaristía por todos ustedes, por sus intenciones y necesidades, también por el eterno descanso de Francisco Gómez Hansfield y por la familia Bendaño Maldonado, por aquellos que nos siguen desde parmenasradio.org. Para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos con humildad todo lo que nos separa del amor divino. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todas las mandado en la santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados escuchamos la palabra. Lectura del libro del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras lo puedan encontrar, invóquenlo mientras esté cerca, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes, y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Bendeciré al Señor eternamente. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor por su grandeza incalculable. Bendeciré al Señor eternamente. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenos de amor todas sus obras. No están lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente. Lectura de la carta apóstol a los Filipenses. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es con mucho lo mejor.
y por la otra he de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones, para que comprendamos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. De ese lado y de este lado todavía hay lugar. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al atardecer, el dueño de la viña, por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaré un denario? Toma lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Sentados, por favor. Aquí adelante todavía hay lugar. Muy queridos hermanos, muy queridas hermanas, estamos ya viviendo en nuestro continuo litúrgico a la casa del Padre esta semana ya 25 del tiempo ordinario. Como lo hacemos cada domingo, el Señor nos congrega, nos llama a ser iglesia, comunidad de creyentes, nos identifica la Trinidad, el bautismo y la iglesia. Dios cada día o cada dominica
nos prepara la palabra. Dice San Agustín, el sacramento tiene que ser antecedido por la palabra y la palabra tiene que ser precedida por el sacramento. No podemos entender la palabra sin el sacramento y no podemos comprender la eficacia del sacramento sin la palabra. Hoy hemos escuchado nuevamente una parábola rica en misericordia, antecedida por la primera lectura del profeta Isaías, donde nos pide Jesús que cambiemos de vida hoy que tenemos vida, porque indudablemente después de la muerte ya no tendremos oportunidad de cambiar. Y esto también se expresa en el Evangelio. Seguimos con el Evangelio de Mateo en el discurso parabólico y recordemos que la parábola es un recurso literario donde se comparan dos términos para transmitir una enseñanza. Y Jesús dice que el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de mañana a contratar trabajadores a su viña. Teológicamente el propietario es Dios. La viña es el mundo y los trabajadores de la viña somos nosotros. Y esto me hace recordar la primera vez que habló Benedicto XVI después de la infausta muerte del Papa Juan Pablo II, ya hace 18 años, 2005. Y Benedicto decía, soy un humilde trabajador en la viña del Señor. Es el sentido de iglesia, de comunidad, de cajal, de asamblea. ¿Cuál sería la interpretación teológica? Nos dice el Evangelio que fueron contratados antes de las 6 de la mañana algunos y que el dueño les quedó en dar un denario a cada uno. Si ustedes leen Jerusalén en tiempos de Jesús de Joaquín Jeremías o El mundo del Nuevo Testamento de Egmont, descubriremos que el salario de un jornalero tenía que trabajar 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y el salario justo era un denario. Bueno, el dueño salió a las 9, a las 12, a las 3 y a las 5. Y a todos les pagó lo mismo. ¿La paga qué significa? La paga significa la vida eterna. Y el trabajo en la viña, pues hay muchos en la viña que trabajan desde que son niños, o desde que son jóvenes, o unos desde que fueron adultos, otros ancianos. Y la paga es la misma, la vida eterna. Dice Pablo en la segunda lectura, yo pienso que lo mejor es estar con Jesús. Y se entiende que estar con Jesús tenemos que pasar por el trance de la muerte. Claro, a muchos nos da miedo morir. Yo recuerdo hace unos meses una dama estaba muy enferma y me decía por teléfono, tengo miedo de morir, padre. Claro, yo le reproché y le dije, ¿de qué le sirvió su misa diaria? Todos nos vamos a morir. Dice Pablo que él tiene un problema espiritual. Por un lado quisiera vivir, porque sé que viviendo puedo predicar el Evangelio, pero por otro lado quisiera morirme, y para mí esto es lo mejor, porque contemplaría a Dios. Pero debemos de preguntarnos esto,
¿Estamos preparados para morir? ¿Estamos preparados espiritualmente sin ningún remordimiento para entregar nuestra alma a Dios? Si es así, qué bueno. Pero si no es así, hay que pensar bien las cosas. Por eso, la primera lectura afirma, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. A veces nosotros pensamos que Dios piensa como nosotros y actúa como nosotros y puede llegar a ser terrible como nosotros, y es una equivocación garrafal. Hace unos días preguntaban por un canónigo penitenciario. Pues yo no soy penitenciario, yo soy magistral. Pero el Papa Francisco hace 4 años liberalizó el aborto, es decir, todos los sacerdotes podemos absolver. Y aquella dama me decía, es que yo hace muchos años dije este pecado. Dije, pecado dicho es pecado perdonado, ¿para qué lo vuelves a decir? Padre, es que hace unos meses se murió mi papá, y yo creo que Dios me castigó porque aborté. Le dije, ay, no pienses que Dios piensa como nosotros. Nosotros porque pensamos en vengarnos, o como decía yo hace 8 días, porque guardamos rencor, pero Dios no piensa como nosotros. Por eso dice la primera lectura, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Por eso siempre que nos acontezca algo, ya sea extraordinario o ordinario, pensemos si ese es el caminar de Cristo en nuestra vida. Porque cuántas personas se alejan cuando sufren una situación difícil. O cuántas personas le reprochamos a Jesús cuando nos pasa algo terrible. Pensemos finalmente, en esta iglesia en la que estamos insertos, estamos trabajando. Pongo por caso 2 ejemplos. El día de ayer, antier y el día jueves, la Iglesia Católica, junto con todos los religiosos y los jesuitas, convocaron a nivel nacional a un encuentro de diálogos por la paz. Y vinieron 1,250 personas, obispos, sacerdotes, laicos, empresarios y uno que otro presidente municipal que les han funcionado sus políticas públicas de seguridad. Y claro, también vinieron personas desplazadas por la violencia y también personas que han sufrido la muerte de un ser querido violentamente. Y pusieron sus fotos, como yo les pedí el año pasado que trajeran fotos de seres queridos, si es que han desaparecido violentamente. ¿Por qué menciono este caso? Porque ese grupo de 1,250 católicos está trabajando activamente en la iglesia y está buscando soluciones alternativas en políticas públicas, porque la verdad, la violencia en México está imparable. Imparable. Yo todos los días desayuno 5:30 de la mañana y enciendo la televisión y que mataron a fulano, que mataron a sultano. Solamente alguien que tenga un problema psiquiátrico negaría lo que estoy diciendo. Que viva en Disneylandia o en algún lugar lejano.
Pero la violencia está imparable en México, como decía el obispo de Tijuana. México está chorreando sangre. Ineficacia en las políticas públicas de seguridad. Claro, ayer concluyeron con 13 propuestas que se les van a mandar al Ejecutivo Federal y a los gobernadores y a los presidentes municipales, donde las políticas públicas no sirven. Claro, ojalá que hagan caso. Pero aunque no hicieran caso, recuerden ustedes que si queremos trabajar en la viña del Señor, tenemos que trabajar con argumentos, tenemos que trabajar con honestidad. ¿Cuál sería la paga? La vida más allá de la muerte. Al final hay 3 frases del dueño de la viña. ¿Por qué no han trabajado y han estado ociosos todo el día? Dice Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 1, el que no trabaje, que no coma. Me decía un sacerdote de la Sierra Norte, un fenómeno que se está dando entre los campesinos, aunque usted no lo crea, como les están dando su bimestre, creo que es de 5,000, 6,000 pesos de nuestros impuestos, ahora ya no quieren arar la tierra. Prefieren esas dádivas y ya no trabajar. La exigencia es el trabajo. Y yo creo que la satisfacción de un trabajo es mejor. Si nosotros pudiéramos leer la Dies Domini de Juan Pablo II, ¿qué significa el relato de Génesis cuando Yahvé descansó? Dice Juan Pablo II, es que admiró un trabajo bien hecho. Si nosotros pudiéramos decir a voz en cuello, como profesionistas, como universitarios, como padres y madres de familia, hemos hecho un trabajo bien hecho. Estamos orgullosos de lo que hasta ahorita hemos hecho. O tristemente podríamos decir, Padre, mi trabajo ha sido mediocre. Eso no sería un trabajo bien hecho. Por eso dice Jesús, bueno, el dueño de la viña, ¿por qué están aquí de ociosos sin hacer nada? Y claro, no me refiero a los niños que estudian y trabajan y que también son beneficiados por los dineros de nuestros impuestos. Pero al final hay un reproche. Aquel hombre que le dice, nosotros soportamos el peso del día y del calor. No, simplemente tú has hecho lo que tenías que hacer, dice Jesús. Somos siervos inútiles. ¿Cuántos fieles han trabajado? Mis respetos. Puedo pensar en un empresario católico, el más rico de México hace 50 años, Garza Sada. Yo creo que él, leyendo a los empresarios del siglo XIX en Europa, que aplicaban la justicia social en sus empresas, daban buenos salarios, buenas pensiones, hasta les daba casas a sus trabajadores y convivía con ellos. Y un hombre austero. Yo me quedé sorprendido con el relato de sus hijas que decían, mi papá tenía solamente 2 trajes, 2 pantalones y 2 pares de zapatos. Y cuando nuestra madre le compraba un traje, se lo llevaba a la oficina y se lo regalaba a un trabajador. A veces nosotros pensamos equivocadamente que valemos por lo que portamos, que valemos porque traemos ropa de marca. Y esa es una ilusión fortuita de los que viven en la esclavitud de la imagen. Este hombre, cuando lo mataron, que hay un cínico historiador de este tiempo que se apellida Salmerón, que dijo que fueron valientes los que lo mataron.
Nunca más ha muerto un empresario que haya habido 150,000 personas en su entierro. Y que los trabajadores querían cargar el ataúd, lo bajaron de la carroza y los trabajadores lo fueron cargando. ¿Eso qué significa? Un amor a un hombre que fue bueno con sus trabajadores. Ojalá que hubiera empresarios así, que aplicaran la doctrina social de la Iglesia. Por eso le dice Jesús, cuando le dice el dueño de la viña al trabajador, yo con lo que tengo puedo hacer lo que quiero. Y Dios es infinito en misericordia. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos caído en pecado y cuando hemos llorado nuestros pecados, cuántas veces hemos sentido que Dios nos perdona y que le da vuelta a la página del pecado de nuestra vida? Pero Jesús le dice, ¿acaso me vas a tener rencor porque soy bueno? ¿Por qué en la historia han matado a la gente buena? Porque su sola presencia es un reproche para los demás. Claro, cuando hay populismos, como era el tiempo de Echeverría, el populista elimina a los que son buenos y verdaderamente aplican la doctrina social de la Iglesia. No la apariencia de un humanismo en el populismo. No, porque aquel empresario daba lo de su dinero. Y cuando los políticos dan de los impuestos, indudablemente es una manipulación de la conciencia. Hay un libro que ojalá lean, de los 1000 libros que hay que leer antes de morir, de Bernhard Häring, aquel famoso moralista alemán, que intituló su libro Ética de la manipulación. Hoy, ¿cómo se manipula la conciencia del hombre? A través de las palabras. O como decía Goebbels, de la propaganda nazi, repítete una mentira 10 veces y te la van a creer como verdad. Ojalá que podamos trabajar en la viña. Si tenemos 70 años, podemos decirle a Jesús, oye Señor, yo no he trabajado nunca en tu viña, ¿todavía puedo trabajar a mi edad? Y Jesús nos va a decir sí. Si aquellos que fueron contratados 1 hora antes de la conclusión del trabajo recibieron el denario, la vida eterna, yo creo que todos nosotros, si es que hemos considerado en nuestra reflexión la vida eterna, yo creo que todos nosotros, en el momento en que alguien cierre nuestros ojos, desearíamos, anhelaríamos, como dice San Pablo, contemplar al Señor y verlo cara a cara. Que el Señor nos conceda su gracia y su fuerza. Así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en pie, por favor, hagamos profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la diestra del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Elevemos nuestra súplica al Padre, respondemos, Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Víctor, oremos. Por los gobernantes del mundo entero, de nuestra patria, estado y localidad, oremos.
por todos nosotros, por nuestras intenciones, nuestras necesidades y nuestras acciones de gracias. Oremos al Señor. Por los que sufren, por los que lloran, por los que no tienen ganas de vivir, por los encarcelados, por los moribundos, por los presos, por los que no tienen trabajo, por los que se sienten solos, para que hayan en Dios y en los más cercanos ayuda y consuelo. Oremos al Señor. Por nuestros seres queridos que han muerto, por el eterno descanso de los padres Darío Pérez Mastranzo y José Guadalupe Hernández, oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Sentados, por favor. Hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de fe, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Recuerda a tu hijo, Octaviano Márquez y Toriz, obispo, a quien llamaste hace 48 años de este mundo a tu presencia. A Manuela Monjarrás Montiel, a quien llamaste hace 12 años de este mundo a tu presencia. A Seferino Ramos Huerta, a quien llamaste hace 5 años de este mundo a tu presencia. A los padres Darío Pérez Mastranzo, José Guadalupe Hernández e Irma Alicia Rodríguez Jaquín, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. A Rosa María García de Arrubarrena, Jorge Pérez Quintero, Alfredo López López, Guadalupe Santiago, Micaela Teresa Santiago, José María Vázquez, José María Islas, Tomasa Vázquez, María Magdalena Islas, Pedro Islas, Regina Islas Gaspar, Concepción y Cristina Islas Gaspar, Manuel Sosa y María Margarita, Edilberto Barrios, Benito Rendón Briceño, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, por Gloria Dulce María Ramírez Olivares, por José Luis Adrián Gómez, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por tu Hijo Francisco Gómez Hansfield. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, llenos de alegría porque todos somos hijos de Dios. Digamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Dense un signo de paz. Nos. El pecado, danos la danos, danos. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Los que van a comulgar pasen a la fila, al centro en 2 filas. Los demás sentados.
Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Próximo 28 tendremos la misa de San Judas como memoria a las 11:05:30. Allá afuera está una persona de Cuetzalan vendiendo café y productos de aquel lugar tan hermoso que es Cuetzalan, para que puedan comprar. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podéis ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Nuestra Eucaristía ha terminado. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre. Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo, que pasen un feliz domingo. Buenos días.